Hola a todos, hoy vamos a continuar aprendiendo más comandos. En el video anterior aprendimos a crear nuestro primer repositorio local. Nosotros creamos una carpeta Git y dentro de esta carpeta pues nosotros creamos dos archivos, que es el estilos.css y el index.html. Y también pues no creamos nuestro repositorio local. Ahora nosotros lo que vamos a hacer, continuando con el video anterior que nos quedamos, ahora nosotros vamos a volver a trabajar en nuestro repositorio local. Y para eso nosotros tenemos que abrir nuestro Git Bash, ¿no? Para volver a trabajar dentro de nuestro repositorio local, lo único que tenemos que hacer es entrar a la carpeta que nosotros estamos trabajando. En este caso vamos a poner cd espacio y el nombre de la carpeta, ¿no? Que es Git. Nos muestra en esta parte pues no que ahora estamos dentro de nuestra carpeta Git y ahora pues también nos muestra la rama master, ¿no? Que se crea por defecto al momento de crear nuestro primer repositorio local. Ahora nosotros vamos a aprender hoy en esta parte cómo funciona el comando git add espacio --al. Este comando pues lo vamos a aprender para qué va a funcionar. Entonces este comando pues va a funcionar para que nosotros podamos agregar archivos en caso de que creemos uno, dos o tres y se nos hace mucho revuelto, ¿no? Al momento de agregar estos archivos uno por uno a nuestro repositorio local, nosotros lo vamos a poder agregar de una manera más rápida. Por ejemplo, vamos a crear dos archivos más. Vamos a poner touch y después vamos a poner el nombre, ¿no? Contacto con la extensión HTML. En la parte izquierda se muestra de que hemos creado un archivo más, en este caso contacto.html, y ahora vamos a crear otro archivo que se llame readme.md. En este archivo que hemos creado también, readme.md, lo que va a ir dentro de este archivo es la información de nuestro proyecto. Cómo se va a llamar, para qué va a servir, quiénes son los integrantes para este proyecto que se ha realizado o que se va a realizar y otras cosas más, ¿no? Es como un archivo txt simple donde no solamente nosotros vamos a poner la información de nuestro proyecto, ¿no? Ahora, nosotros hemos creado dos archivos que es contacto y readme. Ahora, si nosotros ponemos git status para ver el estado de nuestros archivos, nos muestra de color rojo de que estos dos archivos están dentro de nuestra carpeta Git, pero no en nuestro repositorio local. Para agregarlo vamos a utilizar el comando git add espacio --al, este comando que les acabo de mostrar, para poder añadir todos los archivos de una manera más rápida. Ahora, si ponemos git status, nos muestra que todos los archivos, en este caso los dos archivos, se han añadido automáticamente de una manera rápida, ¿no? Para serviría este comando, ¿no? Git add espacio --al. Ahora, nosotros vamos a aprender el comando git commit. Este comando pues va a servir para que nosotros podamos comentar al momento de modificar algo dentro de nuestro archivo o crear un archivo y otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, vamos a abrir nuestra carpeta Git dentro a través del editor Visual Studio Code. Abrimos nuestro editor Visual Studio Code y en esta parte pues no vamos a poner un contenido a nuestro archivo index, ¿no? Voy a ponerle a ver un contenido. En este caso le voy a poner, por ejemplo, voy a crear una etiqueta, voy a ponerle bienvenido al curso de Git y lo voy a guardar. De esta manera pues se nos muestra, ¿no? que en esta parte la letra ahora está de color M y también de color anaranjado. Nos dice que este archivo ha sido modificado. Si ustedes
no tienen este editor o tienen otro editor que no les muestra como este editor, ¿no? Como vemos ahora, nos muestra, ¿no? Si está actualizado, si está modificado. Nosotros podemos usar el comando git status espacio shorts, y en la parte de acá nos muestra que, por ejemplo, el archivo index.html ha sido modificado. De esta manera nosotros podemos ver si el archivo está en seguimiento, actualizado, modificado, o si no, no se ha hecho nada, ¿no? Está, como lo dejamos. Entonces, al nosotros modificar y poner git status para ver el estado de nuestro archivo, nos dice que este archivo ha sido modificado y no está, no está dentro de nuestro repositorio local esta modificación que nosotros hemos hecho, ¿no? Entonces, para agregar esta modificación dentro de nuestro repositorio local, nosotros lo que tenemos que hacer es poner git add de esta forma, y automáticamente al poner git status ya se ha agregado, ¿no? las modificaciones, en este caso de este archivo, ¿no? Dentro de nuestro repositorio local. Para eso, al momento de nosotros, por ejemplo, modificar algo, nosotros vamos a utilizar el comando git commit para poder hacer un comentario. En este caso voy a poner git commit de esta manera, y dentro de, de, de las comillas dobles nosotros vamos a hacer un comentario. Se modificó el archivo index.html. Y si nosotros ahora ponemos, por ejemplo, el siguiente comando, que es git log, se ve de que nosotros hemos hecho un comentario, ¿no? El autor Giancarlo, con el correo tal, ha hecho un comentario donde nos dice: se modificó el archivo index.html en el mes de marzo, jueves, día 7 a las 6:02 y con un segundo, ¿no? En el año 2023. De esta manera es como serviría el comando git commit, y el comando git log serviría para ver los comentarios que se han hecho dentro de nuestro repositorio local. Ahora vamos a aprender para qué sirve el comando git elf espacio --al. Este comando va a servir para que nosotros veamos qué comando más tiene git. En esta parte nos muestra, ¿no?, diferentes comandos. Por ejemplo, el add, que ya nosotros sabemos que es para agregar. Por ejemplo, acá el branch, que es para crear ramas. El shcode, que es para pasar de una rama a otra. El clone, que es para clonar el repositorio local. El commit, que es para hacer comentarios, y otros comandos más, ¿no? Para salir de la vista, nosotros tenemos que poner Shift más G, y después nos va a mandar al final, ¿no? En esta parte nosotros ahora vamos a poner la tecla Q para poder salir de la vista. De esta manera hemos salido de la vista. Ahora vamos a aprender el comando git branch, que va a servir para poder crear ramas. Si nosotros ponemos, por ejemplo, git branch nada más, nosotros vamos a ver de que solamente tenemos una rama, que es master, que se crea por defecto al momento de crear nuestro repositorio local. Y también se ve de que la rama master pues está de color verde y hay un asterisco al costado, ¿no? Ahora, para crear ramas tenemos que poner git branch y espacio, y acá vamos a poner un nombre en cómo se va a llamar la nueva rama, en este caso supermaster. Ahora, al poner git branch se muestra de que se ha creado la rama supermaster, pero no la estamos utilizando porque no está de color verde, y tampoco se muestra acá en esta parte. En el lado derecho no se muestra, ¿no?, nuestra rama nueva que hemos creado. Para utilizarlo nosotros tenemos que poner el comando git shcode y el nombre de la rama supermaster. Al poner esto, automáticamente pasamos a la nueva rama que hemos creado, que es supermaster, y nos muestra en esta parte en el lado derecho, ¿no?, ahora que estamos en la rama supermaster. Y si ponemos git branch, ahora pues la rama supermaster está de color verde y el asterisco al costado, ¿no?
De esta manera es como funciona el comando git go, es para poder pasar de una rama a otra. Al momento de crear ramas, nosotros cuando por ejemplo estamos en la rama master y hemos creado archivos y creamos una nueva rama, todos los archivos se pasan automáticamente también o se duplican en la nueva rama. De esta manera es, por ejemplo, que ahora estamos en la rama supermaster y todos los archivos ahora están de esta manera, ¿no? Se han agregado todo como estaban en la rama master. Es como ha hecho una copia de todos los archivos, ¿no? Al momento de crear una nueva rama. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es el comando git rm espacio guión cache. Va a servir para que nosotros, si en caso queramos eliminar algún archivo, lo podamos hacer con este comando, ¿no? Pongamos que quiero eliminar el archivo contacto.html. Vamos a poner git rm espacio guión de esta manera, y acá vamos a poner el nombre, ¿no? Contacto.html. Al poner de esta forma y ponemos git status, nos muestra que se ha eliminado el archivo contacto.html. Ahora tenemos que poner un comentario. Se eliminó el archivo contacto.html. Y ahora si ponemos git log, nos muestra, ¿no? Se eliminó el archivo contacto.html. Nosotros vemos de que acá no se ha eliminado, pero se ha eliminado dentro de nuestro repositorio local. Ahí se ha eliminado. Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, ls, por ejemplo, git status, nos muestra, ¿no? Que sí se ha eliminado, pero en esta parte no. Entonces, para eliminar en esta parte de nuestra carpeta tenemos que poner rm y el nombre, ¿no? Contacto.html. Ahora también se ha eliminado en nuestra carpeta. De esta manera es como funciona, ¿no? Funciona este segundo comando rm, que elimina en esta parte el archivo que se encuentra dentro de nuestra carpeta git. Y también pues hemos aprendido el comando git rm espacio cache, que se utiliza para eliminar el archivo que se encuentra dentro de nuestro repositorio local. Y para finalizar, pues por ejemplo, vamos a aprender el segundo comando secundario, que es pwd, que se utiliza para saber exactamente en qué parte está nuestra carpeta, ¿no? En este caso git nos dice que se encuentra dentro de del disco C, la carpeta tal, user, y así sucesivamente, ¿no? De esta manera es como funcionan estos comandos de git y también estos comandos secundarios, ¿no? Para el siguiente video nosotros vamos a seguir aprendiendo nuevos comandos, así que no se lo pierdan. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.